El silencio que ella le pidió ya no era solo una advertencia, sino un umbral. Cuando él finalmente comprendió todo, el aire pareció cambiar de densidad, como si la casa entera contuviera la respiración. Detrás de aquella puerta entreabierta no había traición, sino una verdad tan profunda que le quemó el pecho, la herencia que su padre había ocultado, el testamento manipulado, la ruina que alguien había intentado provocarle mientras él viajaba creyendo que lo tenía todo bajo control. Y ella, la mujer a la que había visto durante años como parte invisible del mobiliario, había sido la única que lo protegió. Sus manos temblaban cuando la miró. Ella ya no bajó la mirada. Sus ojos oscuros, llenos de noches sin dormir, lo enfrentaron con una mezcla de miedo y amor contenido. Le confesó cómo había escuchado conversaciones prohibidas, cómo había reunido pruebas, cómo había fingido obediencia mientras tejía una red silenciosa para salvarlo. Cada palabra caía como una gota de fuego, derritiendo la imagen que él tenía de sí mismo como hombre poderoso e invulnerable. Él dio un paso hacia ella. Luego otro. El mundo exterior dejó de existir. No era el millonario que regresaba antes de tiempo, era un hombre desnudo por dentro, enfrentado a la única persona que lo había amado sin condiciones. Cuando sus dedos rozaron los de ella, el contacto fue eléctrico, inevitable. No hubo prisa. El beso que compartieron no nació del deseo inmediato, sino de años de miradas robadas, de silencios cargados, de palabras jamás pronunciadas. Fue un beso lento, profundo, como si ambos estuvieran reconociéndose por primera vez. La casa, que había sido escenario de secretos y sombras, se transformó. En la habitación principal, la luz de la tarde entraba suave, envolviéndolos. Él la sostuvo como si temiera que desapareciera, y ella apoyó la frente en su pecho, escuchando el latido que tantas veces había imaginado en soledad. Sus cuerpos se encontraron con una ternura intensa, sin máscaras ni jerarquías. Cada caricia era una promesa, cada suspiro una liberación. No hubo palabras innecesarias, el amor, al fin, se decía solo. Pero la historia no terminaba en la pasión. Al amanecer, cuando la verdad ya no podía ocultarse, él tomó decisiones que sorprendieron a todos. Enfrentó a quienes habían conspirado, expuso las mentiras con pruebas irrefutables y reclamó no solo su fortuna, sino su dignidad. Y cuando el polvo se asentó, hizo algo que nadie esperaba, anunció públicamente que la mujer que siempre había sido llamada, la empleada, era su igual, su compañera, la razón por la que seguía en pie. Ella tembló cuando él la tomó de la mano frente al mundo. No por miedo, sino por la magnitud de ese gesto. Había pasado su vida aprendiendo a ser invisible, y ahora él la colocaba en el centro, con orgullo. Los murmullos no tardaron, las miradas juzgaron, pero nada de eso importó. Porque cuando él la miraba, lo hacía como quien ha encontrado su hogar después de una larga guerra. Con el tiempo, la casa cambió. Las risas reemplazaron a los secretos. Las noches ya no eran de vigilancia silenciosa, sino de conversaciones interminables, de sueños compartidos, de planes construidos juntos. Ella aprendió a caminar a su lado sin bajar la cabeza, y él aprendió a escuchar, a amar sin controlar, a valorar lo que el dinero jamás pudo comprar. En una tarde tranquila, sentados en el jardín, él le confesó que regresar temprano había sido un accidente, una corazonada sin explicación. Ella sonrió y apoyó la mano sobre la suya. A veces, dijo, el destino susurra, pero solo quienes aman de verdad saben escuchar. Él entendió entonces que toda su vida, con su riqueza y su poder, había sido preparación para ese instante. Cuando el sol se ocultó, él la besó con la misma devoción de aquella primera noche, pero ahora sin miedo, sin secretos, sin silencios impuestos. El mundo podía llamarlo millonario, pero en ese momento sabía la verdad, era el hombre más rico porque había sido salvado por el amor más inesperado, el más valiente, el que nació en silencio y terminó transformándolo todo para siempre. El más valiente, el que nació en silencio y terminó transformándolo todo para siempre. Pero incluso esa certeza, tan luminosa, no cerró el círculo. Al contrario, lo abrió. En los días que siguieron, él descubrió que amar también implicaba aprender a esperar. Ella aún llevaba dentro años de cautela, reflejos de obediencia, la costumbre de medir cada palabra. A veces se despertaba sobresaltada, como si alguien fuera a entrar a la habitación para recordarle su antiguo lugar. Entonces él la rodeaba con los brazos, despacio, sin atraparla, y le susurraba que estaba a salvo. No como una promesa grandilocuente, sino como una verdad cotidiana. La ciudad observaba desde lejos.
Algunos periódicos hablaban del escándalo con un tono venenoso, otros, con curiosidad romántica. Él dejó de leerlos. Prefirió escucharla a ella contarle fragmentos de su infancia, los olores de la casa donde creció, el sonido del río cercano, el primer libro que leyó escondida porque alguien le había dicho que no era para personas como ella. Cada historia lo hacía verla con más claridad, y al mismo tiempo, verse a sí mismo con una honestidad incómoda. Una noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, ella se atrevió a preguntarle si se arrepentía. La pregunta quedó suspendida entre ambos, frágil. Él no respondió de inmediato. Le tomó el rostro con ambas manos, apoyó su frente contra la de ella y negó con suavidad. No porque todo fuera fácil, sino porque por primera vez nada era falso. Sus labios se buscaron de nuevo, esta vez con una confianza más profunda, una intimidad que no necesitaba demostrarse. El beso fue lento, casi reverente, y cuando se separaron, ella sonrió con los ojos húmedos. Él empezó a ceder espacios de poder sin anunciarlo como sacrificio. La incluyó en decisiones, le pidió opinión, la escuchó incluso cuando lo que decía no coincidía con su visión. Ella, poco a poco, dejó de pedir permiso para existir. Se permitió reír fuerte, opinar en público, elegir su ropa sin pensar en reglas invisibles. Cada pequeño gesto era una victoria silenciosa. Un viaje inesperado los llevó a un pueblo costero, lejos de todo. Allí nadie los conocía. Caminaron por la playa al atardecer, descalzos, con el viento jugando en el cabello de ella. Él la observaba como si aún no pudiera creer que caminara a su lado por voluntad propia. Se detuvieron frente al mar, y ella le contó que siempre había soñado con aprender a nadar de verdad, sin miedo. Él se metió primero en el agua, le tendió la mano y esperó. No la apuró. Cuando ella finalmente entró, el abrazo que compartieron tuvo algo de rito, de promesa muda. Esa noche, la habitación del pequeño hotel se llenó de una cercanía distinta. No hubo prisa ni urgencia. Solo piel reconociendo piel, respiraciones acompasadas, caricias que preguntaban antes de avanzar. Ella se dejó guiar y también guió. Él aprendió que el verdadero lujo era esa entrega consciente, esa confianza ganada. Afuera, las olas marcaban un ritmo antiguo, y dentro, el mundo parecía ordenarse por primera vez. Al regresar, la realidad volvió a exigir decisiones difíciles. Antiguos aliados intentaron presionarlo, recordarle cómo funcionaban las cosas. Él respondió con calma, con una firmeza nueva. No estaba solo, y eso se notaba. Ella lo acompañó a eventos donde antes no habría sido invitada. Algunos la miraron con desdén, otros, con curiosidad. Ella sostuvo la mirada sin desafío ni sumisión, simplemente siendo. Una tarde, en el despacho que había sido símbolo de su poder solitario, él le entregó una carpeta. Dentro había documentos, proyectos, ideas que llevaban meses gestándose. Le pidió que trabajaran juntos. No como gesto romántico, sino porque confiaba en su inteligencia, en su intuición. Ella cerró la carpeta con manos temblorosas y aceptó. El beso que se dieron entonces fue breve, cómplice, lleno de futuro. Sin embargo, no todo estaba resuelto. Había secretos que aún no salían a la luz, nombres que seguían operando en las sombras, hilos que no se habían cortado del todo. Ella lo sabía. Lo había sabido siempre. Una noche, al escuchar una llamada que terminó demasiado rápido, sintió ese viejo nudo en el estómago. No dijo nada de inmediato. Observó, escuchó, volvió a ser silenciosa, pero esta vez no por obediencia, sino por estrategia. Mientras él dormía, ella se levantó despacio, caminó hasta la ventana y miró la ciudad iluminada. Pensó en todo lo que habían ganado y en todo lo que aún podía perderse. Cuando regresó a la cama, se acurrucó contra su espalda y cerró los ojos, sabiendo que pronto tendría que volver a susurrar las palabras que habían cambiado sus destinos, porque algunas verdades, cuando se acercan, exigen silencio antes de estallar. Porque algunas verdades, cuando se acercan, exigen silencio antes de estallar. A la mañana siguiente, ella actuó como si nada hubiera cambiado. Preparó el café, escuchó sus planes, sonrió en los momentos justos. Él, confiado, le rozó la cintura al pasar, besó su cuello con esa familiaridad nueva que aún le hacía arder la piel. Pero dentro de ella algo permanecía alerta, despierto. Había reconocido el tono de aquella llamada, la pausa medida, el nombre que no se dijo.
Era el mismo patrón de antes, el mismo que había aprendido a descifrar cuando sobrevivir dependía de escuchar más de lo que se hablaba. Mientras él salía, ella se quedó en la casa que ya no sentía como una jaula, sino como un territorio que debía proteger. Caminó por los pasillos con pasos suaves, abrió cajones que antes no se atrevía a tocar, revisó documentos con una calma que ocultaba urgencia. No buscaba pruebas para acusar, buscaba piezas para comprender. Y lo que empezó a emerger no era una traición directa, sino algo más peligroso, una red que se reconfiguraba, aprovechando cualquier fisura, cualquier exceso de confianza. Al mediodía, él regresó antes de lo previsto. La encontró sentada en el suelo del despacho, rodeada de papeles. Por un instante, la imagen lo desconcertó. No era la mujer que había conocido durante años ni la compañera segura que estaba aprendiendo a ser, era alguien concentrado, ferozmente lúcido. Ella levantó la mirada sin sobresaltarse y le pidió que cerrara la puerta. Su voz no tembló. Le habló sin dramatismo. Le explicó conexiones, movimientos, intenciones ocultas. No lo hizo para asustarlo, sino para incluirlo. Él escuchó en silencio, con una mezcla de orgullo y vértigo. Cuando ella terminó, no hubo reproches. Solo una verdad compartida, el peligro no había desaparecido, solo había cambiado de forma. Se acercó a ella y la ayudó a ponerse de pie. El abrazo fue firme, protector, pero también igualitario. Confío en ti, dijo él, y esta vez no fue una frase cargada de poder, sino de entrega. Ella apoyó la cabeza en su hombro y, por primera vez desde que todo había cambiado, se permitió cerrar los ojos sin miedo. Esa noche planearon juntos. Hablaron en susurros, como antes, pero ahora el silencio era elección, no imposición. La cercanía entre ambos se volvió más intensa, cargada de una complicidad que rozaba lo peligroso. Cuando la tensión se hizo insoportable, él la besó con hambre contenida, empujándola suavemente contra la pared. Ella respondió sin reservas, sus manos recorriendo su espalda como si marcara un territorio que ya le pertenecía. El deseo no fue una distracción, sino un ancla. Se amaron con urgencia callada, con cuerpos que se buscaban no solo por placer, sino para recordarse que estaban vivos, juntos, del mismo lado. Después, ella quedó tendida sobre su pecho, dibujando círculos distraídos con los dedos. Le confesó que aún le costaba creer que todo aquello fuera real. Él le respondió que la realidad, a veces, se construía a base de decisiones repetidas, incluso cuando daban miedo. Se quedaron así, escuchando la noche, sabiendo que al amanecer nada sería sencillo. Los días siguientes se movieron como una coreografía precisa. Sonrisas en público, firmeza en privado. Ella volvió a detectar señales, visitas inesperadas, correos ambiguos, silencios estratégicos. Él empezó a notar cómo su presencia cambiaba las dinámicas, cómo algunos evitaban mirarla y otros intentaban subestimarla. Nada de eso la desvió. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, ella se detuvo de golpe. Sintió esa certeza incómoda que solo llega cuando todas las piezas se encajan demasiado bien. Lo miró y supo que había algo que aún no había dicho, algo que había guardado incluso de él. No por desconfianza, sino por protección. Abrió la boca para hablar, pero en ese momento un coche se detuvo frente a la casa. Ambos observaron desde lejos. No era una visita anunciada. Él reconoció el vehículo y frunció el ceño. Ella, en cambio, sintió una calma peligrosa. Aquello que había temido, aquello para lo que se había preparado en silencio, estaba finalmente tocando la puerta. Mientras él avanzaba para recibir al visitante, ella se quedó atrás, respirando hondo. Sabía que, cuando volviera a susurrar, «Quédate quieto», ya no sería solo una advertencia, sino el inicio de algo que pondría a prueba todo lo que habían construido, porque algunas historias no se rompen cuando llegan a la verdad, sino cuando la verdad exige ser defendida hasta el final. La puerta se cerró detrás del visitante con un sonido seco que pareció sellar el destino de todos los que habitaban la casa. No hubo gritos ni amenazas abiertas, solo verdades lanzadas como cuchillas envueltas en cortesía. Cuando el hombre se marchó, convencido de que aún tenía el control, él permaneció inmóvil unos segundos. Entonces se giró hacia ella. En su mirada no había miedo, sino reconocimiento. Por primera vez entendía por completo lo que ella había cargado sola durante años. Ella dio un paso al frente y habló. No susurró. No fue necesario. Le confesó el último secreto,
Había guardado una copia de todo, un seguro silencioso que había protegido incluso cuando no sabía si sobreviviría para usarlo. No lo hizo por ambición ni venganza, sino porque lo amaba antes de saber que podía hacerlo en voz alta. Él sintió un nudo en la garganta. La abrazó con una fuerza contenida, como si quisiera fundir en ese gesto todo el pasado y el futuro. Lo que siguió no fue una batalla ruidosa, sino una caída cuidadosamente orquestada. Las piezas se movieron, los nombres salieron a la luz, los hilos ocultos se rompieron uno a uno. Esta vez, ella no observó desde las sombras. Estuvo a su lado, firme, lúcida, con una serenidad que desconcertó a quienes esperaban verla retroceder. Él aprendió a apoyarse en ella no como salvación, sino como alianza. Cuando todo terminó, cuando la red finalmente se deshizo y el peligro dejó de acechar en silencio, la casa quedó extrañamente quieta. No era el silencio tenso de antes, sino uno nuevo, lleno de posibilidades. Esa noche no celebraron con palabras grandiosas. Se quedaron juntos en la terraza, mirando la ciudad respirar. Él tomó su mano y la besó con una ternura que hablaba de respeto, de admiración, de un amor que había atravesado pruebas que el dinero jamás podría comprar. Ella apoyó la cabeza en su hombro y, por primera vez, no pensó en lo que podía perder. Pensó en lo que estaba construyendo. En cómo su nombre ya no se pronunciaba en voz baja. En cómo su risa llenaba espacios que antes solo conocían órdenes. En cómo el amor, cuando es real, no borra el pasado, pero lo transforma. Con el tiempo, la historia dejó de ser un escándalo para convertirse en un ejemplo incómodo. Él cambió estructuras, no por imagen, sino por convicción. Ella creó caminos donde antes solo había puertas cerradas. Juntos aprendieron que la intimidad más profunda no siempre nace en la pasión, sino en la confianza que sobrevive a la verdad. Aún así, cada noche, cuando se buscaban en la penumbra, el deseo seguía ahí, renovado, intenso, como un recordatorio de que el amor también es cuerpo, piel, presencia. Una madrugada, mientras la luz empezaba a filtrarse, él despertó antes que ella. La observó dormir y comprendió algo esencial: no había regresado temprano aquel día por casualidad. Había regresado para encontrarse a sí mismo en el reflejo de una mujer que nunca pidió ser rescatada, pero que supo rescatarlo. Le acarició el cabello con cuidado, y ella sonrió sin abrir los ojos, como si lo hubiera estado esperando incluso en sueños. Cuando ella despertó, no hablaron del pasado. Hablaron del viaje que querían hacer, del hogar que estaban redefiniendo, de las decisiones que aún vendrían. No había promesas eternas, solo elecciones diarias. Y eso, entendieron ambos, era el verdadero compromiso. Al salir juntos de la casa esa mañana, el sol los envolvió con una luz clara, honesta. Ya no había necesidad de quedarse quietos ni de susurrar advertencias. El silencio había cumplido su propósito. Ahora les pertenecía la voz, el futuro, y una historia que había comenzado con un regreso inesperado y un susurro urgente, pero que terminaba con dos personas caminando lado a lado, sabiendo que el amor más poderoso no siempre grita, a veces llega en silencio y lo cambia todo para siempre.